¿Qué tal? Muy buenas noches. 10 minutos que pasan de las 9. Quedan tan solo 19 días para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. A partir de hoy, Punto de Encuentro va a ser un punto de encuentro especial por el que van a pasar los candidatos al Ayuntamiento de Logroño y los candidatos al Gobierno de La Rioja. Cada día tendremos a una formación política. Hoy comenzamos con Vox. Se definen como la voz de la España viva, un movimiento de extrema necesidad que nace para poner a las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con lo que aseguran es el actual modelo que pone a los españoles al servicio de los políticos. Su proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida. Su discurso nace de sus convicciones al margen de si estas son más o menos populares. En definitiva, Vox es el partido de la España viva, libre y valiente, dicen. Entrevistamos ya a la candidata al Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez. Bueno, pues María Jiménez Alonso, ahí la vemos. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Rioja, colegiada del Colegio de Abogados de La Rioja desde el año 2008, fecha desde la cual lleva ejerciendo la abogacía como profesional autónoma. Tiene despacho propio desde 2016. También ejerce como abogada de oficio en los turnos de Derecho Penal Especial, Derecho de Familia, Derecho Civil y Derecho de Extranjería. Es además miembro de los turnos de asistencia letrada a víctimas de violencia de género, asistencia letrada al detenido, juicios rápidos y servicio de orientación jurídica. María Jiménez tiene 44 años, está casada y es madre de un niño. Se presenta por primera vez a las elecciones municipales y lo hace bajo las siglas de Vox. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Bueno, primera vez que te presentas a las elecciones, te unes a la política. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué ese salto a la política y por qué escoges Vox? Bueno, el salto a la política pues es porque considero que necesitaba actuar, ser parte activa, porque realmente creo que necesitamos un cambio, con mucha urgencia además. No estaba de acuerdo con la política actual, ni a nivel España, ni a nivel, desde luego, local. Y lo hago por Vox porque estoy convencida de que es la única formación política a día de hoy que puede dar solución a los problemas de los españoles, en concreto lo que a mí me ocupa, a los problemas de los logroñeses, y porque además creo que es la única formación que realmente lo hace sin ningún tipo de miedo, sin medias tintas y sin dar la espalda a los logroñeses, sino luchando por ellos. Bueno, usted fue proclamada candidata el pasado mes de enero y ese mismo mes denunció que recibió algunas, denuncias, acoso a lo mejor por redes sociales. Eso fue en el mes de enero nada más llegar. Yo no sé si usted ha recibido también algunos que otros ataques solo por su formación, ¿no?, contra la violencia de género. Sí, realmente no se puede considerar acoso, sí que fueron algunos insultos, pero vamos, tampoco le doy mayor importancia porque sinceramente creo que es gente que realmente no entiende muy bien a qué me dedico. Quiero decir, efectivamente formo parte del turno de violencia de género, pero formo parte de ese turno porque se llama así. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo con la ley de violencia de género, lógicamente pertenezco a una formación política que no lo está y por eso estoy en Vox. Y además, en ese mismo turno, efectivamente existen juzgados de violencia contra la mujer, que efectivamente estoy totalmente en contra de ellos, pero al igual que defiendo en esos juzgados a una mujer que ha sido maltratada y sería la primera en defenderla, también defiendo a hombres que están acusados injustamente de maltrato. Entonces, efectivamente, al final se tergiversan las cosas. Lo hago porque es mi profesión, porque tengo que cumplir las leyes y tengo que defender a mis clientes con todas las garantías necesarias, pero desde luego no estoy a favor de ese juzgado ni de esa ley que al final lo único que hace es discriminar y no respetar los derechos, en este caso de los hombres. Usted es de las que dicen que la violencia de género no tiene género, ¿no? Efectivamente, la violencia no tiene sexo, entonces realmente deberíamos hacer una ley integral de violencia que defienda tanto a hombres como a mujeres, que no discrimine y que no haga que unos luchen contra otros.
Bueno, sé que ustedes no son mucho de encuestas, pero la última que conocíamos con respecto aquí a La Rioja, nuestra comunidad, le darían a ustedes 2 concejales dentro del Ayuntamiento de Logroño. En las pasadas elecciones también vaticinaban que ustedes iban a entrar en el Ayuntamiento, lo hacían con 1. En este caso, las encuestas les dan una situación mejor, conseguirían 2 escaños. No sé si usted, bueno, pues confía en estos sondeos de intención de voto o simplemente considera unas encuestas. Sin más. No nos fiamos mucho de las encuestas. Realmente a lo que a nosotros nos importa es la gente, las veces que estamos en la calle, lo que nos dicen, y sí que es verdad que tenemos mucha esperanza porque la gente pues, quiere un cambio y yo creo que nosotros podemos dárselo. Bueno, pues háblenos del equipo de gente que se ha rodeado en esa lista al Ayuntamiento de Logroño, gente o caras conocidas como Patricia González Lacarra, la conocemos dentro de los medios de comunicación, ha estado trabajando, hemos trabajado con ella a través de la Cámara de Comercio. Bueno, cuéntenos un poquito más sobre más personas que le acompañan. Sí, bueno, como tercero de lista va Ricardo Palacios, pues un hombre de partido totalmente, que bueno, pues es el que yo creo que más está trabajando y dedicando muchísimo tiempo. Como cuarto va Joaquín Espert, también un hombre conocido en La Rioja. Y luego como quinto va Pablo Arnáez, y bueno, al final todos somos gente normal y corriente, que no hemos sido políticos nunca y que realmente estamos dedicando todo nuestro esfuerzo para conseguir el cambio que queremos y para hacer las cosas bien. Pero, ¿qué tipo de profesionales la conforman? Bueno, pues hay un poco de todo. Joaquín es funcionario, Ricardo trabaja en una notaría, Patricia está trabajando, como bien has dicho, en la Cámara, también llevando una revista. Pablo estudió también en su momento periodismo, pero bueno, es venezolano, entonces aquí al final tampoco le ha convalidado, ha trabajado también en muchísimos sectores y bueno, un poco de todo, al final es un poco el ejemplo de ciudadanos de a pie. Bueno, pues hablando de la ciudad, usted es logroñesa, le gusta pasear, me imagino, por la ciudad, callejear, ir de pinchos, podríamos decir. ¿Qué le parece la ciudad de Logroño? ¿Cómo la ve? A día de hoy la ciudad de Logroño me parece que está totalmente destrozada. No es la ciudad en la que yo me he criado, yo siempre he vivido en Logroño y actualmente me da mucha pena cómo está la ciudad. Están destruyendo zonas comerciales, barrios de toda la vida y al final lo único que vamos a conseguir es que la gente deje de estar en el centro. Como bien decías, somos gente de estar en la calle, de ir de pinchos, de ir de vermú. Al final es una forma de vida que tenemos los logroñeses. Y con estas políticas yo creo que se está destrozando la ciudad. Vamos por partes. La gran apuesta del actual alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, es hacer de Logroño, dice, una ciudad del siglo XXI. En estos 4 años sí que hemos visto transformación de la ciudad. ¿Creen que esta transformación se ha hecho de una forma correcta? ¿Se podía haber hecho mejor? Estoy totalmente en contra de cómo se ha hecho esta transformación. No se ha pedido consenso absolutamente a nadie. Al final está basada bajo mi criterio, en un fanatismo climático que realmente no tiene razón de ser, en unas ideologías de la Agenda 2030 que ni va con nosotros, ni realmente es la forma de vida que queremos, ni la forma de vida a la que estamos acostumbrados los logroñeses. Si hablamos de la estrategia de las calles abiertas, por concretar un poco esos cambios que ha sufrido la ciudad de Logroño en los últimos años, tiene sus detractores, tiene también sus partidarios. Sí que es verdad que hay varios sectores, podríamos decir, empresariales de Logroño que sí que han expresado su oposición al proyecto. Como dice usted, parece que ha dicho, ¿no?, que no ha habido consenso a la hora de hablar con la gente para hacer esta transformación y hace un mes, como hablamos de calles abiertas, faltas de aparcamiento, el alcalde anuncia 1000 plazas de aparcamiento subterráneo para los residentes de la ciudad. ¿Cree que esa va a ser la solución? No, para nada. De hecho, bueno, por suerte o por desgracia hemos podido hablar muchísimo, como muchísimos comerciantes y de muchísimas zonas, tanto que sea La Victoria como 100 tiendas, Avenida Portugal, y realmente es que el malestar es general. Al final, para los comercios, para los hosteleros y para los propios vecinos, a nadie le gusta estas formas en las que se están llevando a cabo las obras, porque al final está perjudicando a todo el mundo, está perjudicando al comercio,
porque ha disminuido muchísimo las ventas y muchísimos se van a tener que cerrar. Está perjudicando a los vecinos, que ahora mismo hay calles que son totalmente inaccesibles, hay muchísimas caídas, accidentes. A los hosteleros, que al final, bueno, pues la gente no acude a las zonas de siempre, por lo tanto, pues al final disminuyen las ventas. Y desde luego la solución no es quitar aparcamientos gratuitos para luego intentar cobrar un dineral a gente que muy probablemente habrá muchísimas familias que no se puedan permitir pagar porque no tienen capacidad económica para hacerlo. Entonces nosotros sí que consideramos que se puede aparcar gratis en Logroño, o por lo menos a unos precios muy asequibles y que no hay ninguna necesidad de quitar tantísimo aparcamiento porque vuelvo a lo mismo, no es nuestra forma de vida. ¿Qué propuestas para esa transformación que es necesaria de una ciudad europea a la que se quiere llevar a Logroño, me imagino, ¿no? Para su desarrollo, ¿qué propuestas serían las de Vox en este caso? Nosotros, desde luego, lo que tenemos muy claro es que vamos a revertir, en la medida de lo posible, toda esta chapuza que consideramos que se está haciendo con estas calles abiertas. Digo en la medida de lo posible porque, lógicamente, habrá cosas que a lo mejor no se puedan, porque tampoco vamos a ahogar, lógicamente, la economía de los ciudadanos, que suficiente mal lo están pasando, como para tener que a lo mejor pagar una sanción en un momento dado o tener que devolver unos fondos. También es verdad que el tema de fondos europeos, que probablemente la gente diga, no, es que el proyecto ya está aprobado, pues como San Antón, por ejemplo, en un momento dado, sí que es verdad que si no se han iniciado, sí que se pueden devolver y volver a solicitarlo. Entonces ahí tampoco pues tenemos un poco más de margen. Pero desde luego revertir en la medida de lo posible y sin dañar más la economía de los ciudadanos, la chapuza que se está llevando a cabo en Logroño. ¿Las 100 tiendas? Las 100 tiendas es un desastre absoluto. Es un desastre absoluto y además es que es una obra que se planificó mal desde el minuto 1, que no hubo en ningún momento consenso con los comerciantes ni con los vecinos, que no se les hizo ningún tipo de caso y que además es que ha estado mal ejecutada, ha costado mucho dinero al consistorio y ahora, bueno, pues simplemente considero que de cara a elecciones se ha parcheado un poco porque encima es que volvemos a lo mismo, ya no solo perjuicio económico para el comercio y que desaparezca y que eso perjudique a la ciudad, sino peligro incluso para los peatones. El último día que estuvimos allí nos decían que es que había muchas veces que no ha habido muchos más atropellos pues porque ha habido suerte, porque al final no había forma de transitar por esa calle. Hemos hablado de los comercios, hablamos ahora, si le parece, de la hostelería, un sector que también ha sufrido mucho con la pandemia, que está saliendo ya de ese agujero que nos sumió prácticamente a todos, pero bueno, somos por excelencia destino de ocio y de gastronomía. El año pasado 285.000 turistas visitaron Logroño y Logroño se nutre de eso, ¿no? También de la hostelería. Sí, totalmente, totalmente y considero que debemos incentivarla, que debemos apoyarla y hay que instaurar políticas que realmente fomenten que eso siga siendo así, que cada vez vengan más turistas. Es verdad que yo, amigos de fuera, vienen a Logroño y están encantados. La calle Laurel, muchísimas más zonas de pinchos, no solo la calle Laurel. Y vuelvo a lo mismo, al final pues nos gusta estar en la calle, nos gusta compartir y es una forma de vida que realmente a la gente que viene le encanta. Le encanta y la idea es que vuelvan, por lo tanto hay que cuidarlos. ¿Y los planes de ruido que están previstos por parte del Ayuntamiento cree que pueden afectar a esos turistas, posibles turistas que vengan? Es muy probable. Al final, si a los hosteleros se les obliga a cerrar antes, les rebajan las horas de apertura, pues lógicamente ya de por sí, con los impuestos, con la luz, están bastante ahogados como para encima quitarles horas de facturación. Al final sí que puede afectar, entonces habrá que mirar un consenso y mirar a ver pues para intentar beneficiar a todos y a ver cómo se puede llevar a cabo. Otro de los grandes proyectos de inversión que están previstos en la ciudad es el de la empresa Bosonit en el casco antiguo de la ciudad. ¿Qué le parece ese proyecto? ¿Cree que bueno, es imprescindible que empresas como Bosonit lleguen aquí a La Rioja, a la capital, inviertan, pero no sé, ¿tiene algún pero por su parte o piensa que el proyecto está bien planteado? Pues como proyecto de una empresa tan importante que venga a La Rioja y que genere empleo, estamos encantados. O sea, al final nosotros lo que potenciamos es que se creen empresas, que se cree empleo, que al final es lo que mueve la economía.
Pero sí que es verdad que bueno, tenemos información de que probablemente ha habido informes de tanto el Colegio de Arquitectos como en su momento de asociaciones de patrimonio histórico, que parece ser que no es acorde la ubicación concreta en la que se quiere establecer. Entonces, bueno, siempre desde luego estaremos a favor de que se cumpla la normativa urbanística y quizá no sea el emplazamiento correcto. Hablamos del nudo de Vara de Rey, otro de los grandes proyectos que parece que bueno, va a llegar a su fin. Esperemos que en junio ya esté abierto. Sería el primer paso para el soterramiento de Logroño. No sé qué le parece a usted la solución que se ha dado de anular el túnel y poner ahí un semáforo. Pues al final volvemos a lo mismo. Es un proyecto que han ido parcheando también desde el inicio, y ya no hace solo 4 años, sino hace más años. Y al final es un proyecto que realmente también ha generado unas pérdidas escandalosas, que no se ha hecho bien, y bueno, pues ahora al final se quiere intentar hacer rápido y volvemos a lo mismo, se vuelven a cambiar los planes de ejecución. No estamos nada de acuerdo cómo se ha llevado a cabo. ¿Qué ha pasado con la estación de autobuses, que también entra dentro de, más de lo mismo, de ese eje, y que al final no se ha abierto hasta después de las elecciones? Ya más de lo mismo. Han tenido muchísimo tiempo para abrirla y no ha habido ganas y no ha habido esfuerzo político para intentar dar una solución que creo que es necesaria para los logroñeses. ¿No le llama a usted la atención que las licitaciones, por ejemplo, para llevar la gestión de esta estación de autobuses quedasen desiertas y que ahora, en los últimos días, en las últimas semanas, se haya presentado solo una empresa? Vuelvo a lo mismo, mala gestión y queda muy poquito para tener que votar. Entonces, las cosas rápido y mal. Bueno, ¿cree que Logroño es una ciudad segura? A día de hoy no, en absoluto, en absoluto. Y Logroño siempre ha sido y se ha caracterizado por ser una ciudad segura. Tú ibas por la calle y no tenías ningún tipo de problema. Ahora mismo hay zonas por las que da miedo pasar. Y bueno, no hay más que ver. Hace poquito los titulares, la ciudad en la que nunca pasaba nada ha perdido la paz, y efectivamente es así. Y es triste, pero es algo que desde luego hay que intentar remediar a toda costa. Entonces, pues sí, habrá que poner más efectivos policiales. Lo que no puede consentirse es que una ciudad como Logroño haya noches o haya barrios concretos en los que no cuente con absolutamente ningún agente de seguridad. Y vuelvo a lo mismo, también por una mala gestión por parte del consistorio. Creo que hay que apoyar mucho más a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que al fin y al cabo son los que nos protegen y los que garantizan nuestra seguridad. ¿Qué es lo primero que haría si llegase usted al Ayuntamiento de Logroño como alcaldesa? En cuanto a la seguridad. Bueno, no sé, ¿por dónde empezaría usted con, es que hay muchas con cosas. todos los frentes que tiene abiertos, que no le han gustado? Tiene usted mucho que pensar, no sé por dónde le gustaría empezar. Hay muchos frentes abiertos. Pues yo creo que al final, centrándonos en la familia como núcleo principal de cualquier política pública, a partir de allí es cuando empezaríamos a gestionar todo. Al final, ayudar a una familia es ayudar a todo un barrio, es ayudar a la ciudad y es ayudar a la sociedad. Pues tema ayudas directas para la conciliación familiar y laboral, crear una concejalía de familia que realmente aúne todas las políticas reales y efectivas que puedan ayudar a los ciudadanos, y a partir de ahí pues apoyando lógicamente con la seguridad otra vez, volver a recuperar la seguridad que siempre ha habido en nuestras calles, acabar con zonas de guetos, que son barrios totalmente inseguros, y por supuesto apoyando al comercio, que al final la mayoría de las familias dependen de su trabajo, un autónomo, un pequeño empresario. Promover, potenciar, revertir calles abiertas. Al final yo creo que va todo unido. Bueno, ¿cómo se ha preparado para la campaña? Pues con mucha ilusión y con muchas ganas, la verdad que sí. ¿Cómo va a compaginar su vida de campaña con su vida familiar? Eso es más complicado, Pues ahora mi hijo me ve poquito, bueno, pero... Bueno, hace poquito ha sido la comunión de su hijo, ¿no? Sí, este último sábado fue. Ha tenido suerte que no sea ese día en plena campaña, ¿no? lo dediqué a la comunión, y sí, menos mal que fue antes. Pero bueno, pues eso, ahora con esfuerzo, y al final entienden perfectamente en casa que hay que estar luchando y que hay que esforzarse y que hay que estar allí, entonces me apoyan, así que contenta.
Bueno, está preparada entonces para 12 horas a lo mejor, incluso al día, más. Y más. Bueno, ¿qué pasaría con Vox si no entran en Logroño? ¿Usted dejaría la política? No, para nada. Yo creo que estamos creando y ahora tenemos un equipo muy sólido, es un proyecto muy fuerte que creo que realmente puede ser decisivo y puede ayudar y puede ser el cambio que realmente necesitamos, o el motor por lo menos, para iniciar ese cambio, y seguiríamos luchando por este proyecto en el que creemos firmemente. ¿Aspiran a ser esa llave de gobierno? Realmente aspiramos a ganar las elecciones, entonces creo que no es el momento ahora mismo de plantearnos ningún tipo de pacto. No queremos ser muleta absolutamente de nadie, porque no queremos que las cosas sigan igual que hasta ahora. Es lo que te decía, al final creo que queremos ser ese motor de cambio, que realmente los logroñeses vean que se pueden hacer las cosas mejor, y de momento no nos planteamos ningún pacto. Que en un momento dado hay que sentarse en la mesa para intentar negociar. Lógicamente tendríamos como líneas rojas nuestros puntos programáticos, y precisamente para eso, para hacer las cosas como consideramos que hay que hacerlas. Bueno, pues la veo a usted muy convencida, que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias. María Jiménez Alonso, candidata al Ayuntamiento de Logroño por Vox. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. A vosotros, gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar con el candidato de Vox, pero en este caso a la presidencia del Gobierno de La Rioja, con Ángel Alda. En unos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya de vuelta, son las 9:37 de la noche, y en unos instantes vamos a entrevistar ya al candidato de Vox al Gobierno de La Rioja. Ángel Alda Pérez fue nombrado en diciembre de 2022 presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox. Es también el cabeza de lista del partido a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Alda Pérez es un joven logroñés de 32 años recién cumplidos. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE en Madrid, y también hizo el máster de acceso a la abogacía por la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Actualmente trabaja en el negocio familiar en la capital riojana, en Logroño, en la administración de lotería número 6 de la capital, como decimos, en Muro del Carmen. Vamos a darle la bienvenida. Ángel Alda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Estamos hablando que a usted le nombran en diciembre presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox. Usted llega a un partido que no estaba en esos momentos aquí en La Rioja, pasando pues, los mejores momentos. Habían tenido podríamos decir, tres líderes diferentes en 2 años. ¿Por qué ese salto a la política? Se le preguntaba ahora mismo también a su compañera, al Ayuntamiento de Logroño. ¿Por qué ese salto a la política y por qué Vox? Pues mira, el salto a la política ha sido fundamentalmente por el profundo amor que yo siento por esta tierra. Al final, yo creo que en la vida hay momentos determinados en los que hay que tomar decisiones valientes, y este es uno de esos momentos. Yo pertenezco a una generación de jóvenes que hemos crecido, ¿no?, siendo testigos de cómo las instituciones se han ido degradando, y hemos convivido con una clase política que se ha dedicado a faltar a la verdad de manera sistemática. Por sistema es lo que siempre han hecho. Ellos, cuando están en campaña, prometen unas cosas, y ya no me refiero solamente a las promesas faraónicas, ¿no?, de voy a construir esto, voy a construir lo otro, sino me refiero a promesas de decir yo cuando llegue al gobierno voy a eliminar estas leyes o estas otras porque no comulgan con mis ideas, con mis principios, con mis valores, y luego cuando están en el gobierno y tienen mayorías suficientes para derogarlas, no lo hacen. Entonces se acomodan a los postulados del gobierno anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos son motivos más que suficientes para dar un paso al frente y nada, pues
ponerme al frente de este proyecto, ¿no? Iba a preguntar más tarde, que usted es joven, acaba de cumplir 32 años, hace unos en nada, el 12 de abril, si no me equivoco, y le iba a preguntar eso, ¿por qué ese desapego de los jóvenes a la política? Pero usted es un ejemplo, ¿no? Yo creo que es eso, es por lo que vemos, porque al final lo que la gente nos pide en la calle es que cumplamos. O sea, al final es muy sencillo, si la gente lo que quiere es que lo que tú les digas lo hagas, que se puedan fiar de ti, ¿no? Que seas una persona de fiar, de principios, de valores, no que digas una cosa y que no la cumplas. Y al final nuestra generación, pues un poco lo que te he dicho, no estamos acostumbrados, sí, están diciendo esto, están diciendo lo otro, pero luego en la práctica no cumplen nada de lo que dicen. Entonces la gente pues genera desapego, genera desconexión y pasas totalmente. Bueno, llega la política de la mano de su amigo Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Yo no sé si le ha dado algún tipo de consejo o no. No, bueno, es cierto que Juan es muy buen amigo mío, nos conocemos desde 2009, coincidimos en Madrid, estudiamos la carrera juntos, coincidimos en el mismo colegio mayor y lo cierto es que ya no solamente a nivel de política, también en el plano personal es una de las personas más cercanas, en las que más me apoyo en el día a día, y él en mí. Es algo recíproco y bueno, él me ha dicho que tenga calma, que esto es una carrera de fondo, que hay que trabajar mucho y que sea constante, que no agache la cabeza y que sin miedo a nada ni a nadie. Bueno, usted es consciente, ¿no?, de que levanta a veces polémica o que generan polémicas muchas de sus declaraciones, ¿no?, de Gallardo, digo, que es consciente de eso también, ¿no? Al final cuando rompes un poco con la línea, ¿no?, establecida o no marcado, ¿no?, pues corres ese riesgo, pero bueno, yo creo que es un riesgo que asumimos más en un partido como Vox y estamos muy tranquilos, nosotros tenemos muy claros nuestros objetivos y no vamos a bajar la cabeza. Bueno, vamos a hablar de empleo, de vivienda, que podríamos decir, estábamos hablando de jóvenes, que son los grandes retos que tiene la juventud para poder desarrollar su vida. ¿Qué le parecen los últimos anuncios que ha hecho el Gobierno de España? Concretamente el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana 3 acuerdos para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 35 años. El Gobierno ha dicho que quiere cambiar el modelo actual y dice que no va a escatimar en recursos para ello. A mí pues, me parece, bueno, me ha gustado mucho una declaración que ha hecho esta mañana nuestro portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, que ha puesto un ejemplo muy ilustrativo. Ha dicho, esto se parece a cuando le preguntaron a Madonna qué le parecía la canción de Lady Gaga y le dijo, me encanta la canción porque es mía, ¿no?, me la ha copiado a mí. Al final nosotros llevamos apostando por este tipo de políticas desde hace mucho tiempo. El problema de la vivienda no es un problema que surja ahora de repente en campaña electoral. Nosotros en 2019 en Andalucía ya lo propusimos, en 2020 y en 2021 Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid para aprobar los presupuestos lo exigió también. Y desde marzo de 2023 en el Gobierno de Castilla y León, del que somos parte, se ha aprobado, ¿no?, avalar a los jóvenes con este 20% para que puedan acceder a la vivienda. Entonces, bueno, por supuesto que cuando el Partido Socialista aplica las ideas que defiende Vox, pues acierta. Una vez cada mucho tiempo, pero acierta. Bueno, pues entonces es una idea que muchos se quieren apropiar, ¿no? Porque el Partido Popular también, el Partido Popular dice que es suya, pero lo cierto es que los primeros fuimos nosotros. Bueno, vamos con otro tema. Hoy hemos conocido también que se van a construir, bueno, tiene relación con esto, aquí en La Rioja, estamos hablando de las viviendas. Hoy ha dicho el Consejo de Ministros que se van a construir 16 viviendas para el alquiler social aquí en nuestra comunidad y 16. Se va a hacer, en terrenos de la Delegación de Defensa. ¿Qué quiere que le diga? Pues eso es una medida totalmente electoralista. Al final, ¿a dónde van 16 viviendas? ¿Qué problema vas a solucionar? Más allá del titular o de qué es lo que están buscando, nada. No sirve para nada. ¿Cuáles son entonces los grandes retos que tiene La Rioja a su juicio? Los grandes retos, en primer lugar, por supuesto, eliminar el gasto político superfluo. Al final, dentro de todas las urgencias que tiene la región es la que más apremia, porque al final, a partir de la cual podremos hacer frente al resto, ¿no?, de cometidos que tenemos o de retos, ¿no? ¿Cómo empezaría a eliminar el gasto político superfluo? Pues en primer lugar, lo que eliminaría sería la Consejería de Participación e Igualdad y Agenda 2030. Que nos cuesta a los riojanos una media de unos 13 millones de euros al año. De hecho, este último año el presupuesto ha ascendido a en torno a unos 15.900.000. Una cosa así. Y por supuesto que ese dinero lo destinaríamos a otras cosas, reduciríamos el número de altos cargos. Ahora en La Rioja tenemos más de 150 altos cargos, en una región que tenemos 315.000 habitantes, poco más o menos. Es algo totalmente insostenible. Tenemos un ejemplo muy claro y muy ilustrativo en Castilla y León, donde estamos gobernando. Las 3 consejerías de García Gallardo y su vicepresidencia han nombrado un total de 25 altos cargos,
frente a los 32 altos cargos que tenía el gobierno inmediatamente anterior de Ciudadanos, es decir, ha reducido en un 22%. Publicidad institucional, 3/4 partes de lo mismo. En Castilla y León hemos reducido en torno a un 40%. Y luego, por supuesto, una de las medidas más mediáticas, por así decirlo, ha sido el cortar el grifo, cerrar el grifo a los sindicatos y demás agrupaciones, reduciendo la subvención en torno a un 50%, un poco más, que ha supuesto en torno a unos 20 millones de euros. Pues nosotros vamos a seguir la misma línea, lo tenemos muy claro. Tenemos un espejo en el que mirarnos y al final lo bueno es que Vox no engaña, Vox al final lo que dice lo cumple y transmite el mismo mensaje en todo el territorio nacional. Nosotros no tenemos unas medidas para Galicia, unas medidas para Madrid y otras medidas para Murcia. Nosotros lo que decimos aquí lo dicen en Valladolid y lo dicen en Ayamonte también. Entonces lo tenemos muy claro. Entonces, con ese tipo de medidas, pues luego podremos abordar problemas tan graves como, por ejemplo, el de la sanidad, donde por todos es conocido las listas de esperas que hay para operaciones quirúrgicas, las listas de esperas para ser atendidos por un especialista. ¿No? Y entonces, pues bueno, al final nosotros entendemos que lo tenemos muy claro, que la sanidad debe articularse a partir de la experiencia y la eficacia y no de los prejuicios ideológicos. Y cuando llegó Concha Andreu con sus socios al gobierno, entraron con el prejuicio de que la sanidad debía de ser exclusivamente pública, ¿no? a toda costa, costase lo que costase, y al final esto lo que provocó es que se rompiesen ciertos convenios de colaboración público-privada que funcionaban razonablemente bien. Y esto lo único que ha supuesto para los riojanos es un mayor gasto y un incómodo para toda la población. Nosotros tenemos muy claro que el día de mañana, si llegamos a las instituciones, estudiaremos, analizaremos, volver a recuperar determinados acuerdos. Eso en cuanto a nivel sanitario, a nivel educativo, pues bueno, nosotros lo mismo, al final los prejuicios ideológicos de este gobierno le han llevado a actuar de manera muy sectaria con la educación concertada. Nosotros defendemos que debe haber una colaboración y una coexistencia tanto de la educación pública como de la educación concertada. Consideramos que ambas son necesarias, que ambas tienen que coexistir, y consideramos que el gobierno de Concha Andreu y Enar Moreno lo que ha hecho ha sido una competencia desleal a la concertada, aumentando el número de ratio de alumnos por clase y con tal de perjudicar a la concertada, no escuchando, no reuniéndose con los sindicatos que representan a los profesores de la concertada, simplemente aunque sea para escuchar qué es lo que piden, que son cosas bastante razonables, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas medidas. Vamos a hablar de las encuestas. No sé qué le parecen las últimas encuestas, parece que les dan entrada en el gobierno, entrarían ustedes con 2 escaños. ¿Le parece poco? ¿Cree que aspiran a más? Mira, ¿Lo ve bien? Yo, mira, la verdad, María, es que nosotros lo que aspiramos es a representar al mayor número de riojanos posibles y a poder constituir una alternativa, a poder formar parte de la consolidación de una alternativa a las políticas socialistas y comunistas que se han aplicado en la región en estos últimos 4 años. Al final serán los riojanos los que decidan dónde vamos a estar. Nuestro objetivo es poder influir en las políticas que se apliquen en nuestra región a partir del 1 de junio, entre comillas, ¿no? Porque al final siempre sabemos que se tarda más, ¿no? Pero bueno, a partir del 1 de junio. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nosotros tampoco nos vamos a dejar llevar por las encuestas.Nosotros vamos a seguir trabajando, a seguir recorriéndonos La Rioja, a seguir hablando con la gente, a seguir estando en la calle y luego el 28 de mayo, pues Dios dirá. Ayer oíamos al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, decir que Vox confía en ser decisivo en media docena de regiones tras el 28M. Yo no sé si entre esa media docena de regiones está La Rioja o no. No he hablado, hablo de vez en cuando con Jorge, pero lo cierto es que no he hablado, no le he preguntado sobre qué regiones se refería. Lo cierto es que no sé, no podría enumerar ahora mismo, tendría que ponerme a contar cuántas regiones realmente, pero yo creo que hay muchas en España donde podemos ser decisivos, incluso igual más de media docena realmente, ¿eh? O sea, tanto Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, Murcia. Salen más, ahí me salen más, es que me salen más. Igual La Rioja también, no lo sé, pero es que me salen muchas, por eso. Bueno, entonces, ¿qué opina? Puede ser. ¿Qué opina de los gobiernos de coalición? ¿Qué opino de los...? Me refiero, porque... depende del... Eso iba a decir, claro, depende es que a lo mejor de qué gobierno la pregunta es un poco abierta. Sí, sé que me va a decir respuestas diferentes dependiendo de dónde esté ese gobierno. A ver, ¿hacia dónde queremos ir? Dime. ¿Qué le ha parecido el gobierno de coalición que hemos tenido aquí en el gobierno de La Rioja? El gobierno de coalición de La Rioja, hombre, pues complicado, ¿no? Partiendo de la base de que tu gobierno se apoya en una persona que ha sido incapaz de serle leal al partido por el que ha llegado al puesto en el que está,
pues con eso le digo todo, ¿no? Al final. Bueno, pues hablemos de economía. A mí me gustaría hablarle del vino, del principal activo económico, sí, que no pasa por sus mejores momentos. Hablamos de excedente de vino en las bodegas, sí, de caída de ventas, de la amenaza de viñedos de Álava. Sí. No sé si hemos hecho una defensa como la teníamos que hacer o si esto viene de atrás, la problemática que estamos viendo ahora. Bueno, ¿qué opinión tiene de yo, esto? Pues mira, al final yo creo que... Bueno, yo por mi familia materna tengo mucho vínculo al mundo vitivinícola, ¿no? Mi abuelo, nosotros somos oriundos, bueno, mi familia materna de Briones. Mi abuelo fue agricultor toda su vida, en los últimos años también bodeguero, y mi madre ha estado toda su vida vinculada al mundo vitivinícola, ¿no? En el área jurídica. Conozco bastante bien, un poco, bueno, más o menos razonablemente bien este mundo, y lo cierto es que el vino para La Rioja es fundamental. O sea, el sector vitivinícola es fundamental, ya no solamente porque represente más del 20% del Producto Interior Bruto en La Rioja, sino también por el hecho de que también de la proyección que nos da como región, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros consideremos que es muy importante proteger, pero no solamente al vino, sino también al campo en general. El vino es cierto que se enfrenta a dos problemas que le afectan única y exclusivamente a él, ¿no? Como son, como tú bien has dicho, María, los ataques por parte de los nacionalistas vascos que quieren romper la DO Rioja, ¿no? Con casi 100 años de historia, y luego por otro lado ciertos lobbies europeos, ¿no? Que quieren acabar, de hecho nuestro diputado por Castilla-La Mancha, Ricardo Chamorro, en su día ya lo dijo, ya advirtió hace años que la línea iba un poco por ahí, ¿no? Que querían sacarnos de los productos agroalimentarios y darnos el mismo trato que a los destilados alcohólicos, y luego en determinados países no productores como Irlanda se han puesto determinados, ¿no? Warnings. Y luego hay otros problemas, además de esos problemas a los que se enfrenta única y exclusivamente el mundo del vino, que son bastante preocupantes, luego están otros problemas a los que se enfrentan el resto de agricultores y ganaderos, ¿no? Al final lo cierto es que además del problema de la sequía, que a todas luces es un problema que nos acucia mucho a día de hoy, ¿no? El sector el campo, el sector primario, tiene que hacer frente a una pena que se le ha impuesto a partir de los postulados ideológicos de la Agenda 2030, ¿no? de las agendas globalistas. Estas agendas al final, pues bueno, todos sabemos un poco lo que conlleva. En la práctica esto lo que implica es más burocracia verde para el campo y una normativa climática radical. Este tipo de normativas climáticas lo que traen consigo son la aprobación de leyes como la ley de mayo de 2021 que se aprobó en el Congreso de los Diputados, perdón, a partir de la cual no se pueden explorar y explotar nuestros recursos naturales. El único partido que votó en contra fue Vox. Y para que esta ley no se llevase adelante, obviamente se llevó a cabo. Y esto al final, ¿qué implica? Que no se puedan explorar y explotar nuestros recursos naturales, que no tengamos soberanía energética. Y esto implica que el precio de los suministros, el precio de los combustibles, el precio de la energía suba. Esto hace que tanto en el campo, tanto para los agricultores como para los ganaderos, entre ellos los viticultores, sus explotaciones cada vez el rendimiento es menor, tienen menor rentabilidad, y esto hace pues, que les asfixie. Nosotros tenemos muy claro que vamos a gobernar y vamos a legislar siempre, pero tanto aquí como en Huelva como en Murcia, por defender a nuestros sectores primarios, a nuestros productores, a nuestro campo español, y que vamos a exigir una PAC justa que deje de lado los delirios climáticos y que de aquellos que no han pisado un campo riojano en su vida. Esta legislatura se han aprobado en el Parlamento de La Rioja leyes de carácter social, le puedo enumerar algunas como la ley trans, la ley de igualdad efectiva, la ley de violencia de género, la ley de la eutanasia o la ley de la memoria democrática, vale, por nombrarle algunas. Sí. ¿Vox, si llega al gobierno, va a derogar alguna de estas leyes? Sí, por supuesto que una vez estemos en las instituciones nosotros actuaremos de manera frontal contra todo este tipo de legislación, que al final nosotros no engañamos a nadie, o sea, la gente que nos vota, porque al final nuestros votantes no nos piden que solamente desalojemos de las instituciones o del gobierno regional a Concha Andreu y a sus socios, que por supuesto es una cosa que nos piden cuando nos votan, pero también nos piden que deroguemos todas las leyes ideológicas y todas las leyes progresistas de izquierdas que se han aplicado en la región durante estos años. Entonces, al final, nosotros nos debemos a nuestros electores y a nuestros votantes. Entonces, lo que nosotros no vamos a hacer va a ser traicionarles. Y nosotros vamos a luchar por sus intereses, por supuesto. O sea, ¿de estas no quedaría ninguna? Posiblemente no. La verdad, no le voy a engañar, María. Bueno,
Hablando también de otras medidas sociales, esta mañana ya Comisiones Obreras daba el visto bueno a ese acuerdo salarial. Es un acuerdo salarial importante entre la patronal y los sindicatos, un acuerdo que dicen da estabilidad y va a garantizar la paz social por lo menos hasta el año 2025. Un aumento de la subida salarial sería en total de un 10%. ¿Qué le parece? A mí fantástico. A mí que los sueldos se suban me parece fenomenal. Lo que no puede ser es que al final esa subida se cargue siempre a hombros de los empresarios. Si el Estado está dispuesto a eliminar todo el gasto superfluo que yo he mencionado, como puede ser la consejería, que nos cuesta 13 millones, los altos cargos, los chiringuitos, los sindicatos, y con ese dinero se ayuda a, por ejemplo, al empresario facilitarle que tenga que pagar menos cuotas a la seguridad social por sus empleados, que tenga que pagar menos impuestos sobre actividades económicas, que tenga que pagar menos IBI. Y esto puede permitir que le suba el salario a sus empleados, fantástico, si es lo que todos queremos. Por supuesto que muy bien, si se hace así. ¿Ha oído hablar, me imagino que sí, de los grandes proyectos del gobierno de Concha Andreu? Hablamos del Valle de la Lengua, de la Ciudad del Envase, la Enoregión o el territorio digital de servicios. Sí. ¿A qué le suenan estos proyectos? ¿Cree que lo que se ha hecho hasta fantásticos, ahora suena muy bien? Suena bien. Sí, en la teoría suenan fenomenal. ¿Confía en que se vayan a...? Bueno, yo he escuchado, ¿no? Pues por hablar de uno de ellos, la Ciudad del Envase y del Embalaje en Calahorra, sí, fenomenal, dicen que quiere que sea pionera a nivel europeo y demás, pero bueno, al final hay que ver si realmente se están acometiendo las medidas necesarias o pertinentes para formar a calagurritanos en esas materias para que puedan desempeñar la profesión en esa Ciudad del Envase y el Embalaje, o finalmente va a ser una agencia de contratación más del gobierno de turno que va a colocar a 20, 30 o 40 de personas de su cuerda. Entonces, ¿esto va a redundar en los calagurritanos o va a ser para colocar a los amiguetes del partido político que esté en el poder de turno? Y con eso lo extrapolo al resto de cosas que me has preguntado. De los 4 proyectos, sí. 4 grandes proyectos. Bueno, ya hablar de infraestructuras. Bueno, no tenemos el tren de alta velocidad, no tenemos el tren. Parece que está, sí. No se utiliza. Sí, nos acabamos, ¿no? Hace poco salió una noticia que nos acabamos de quedar fuera de los 16.000 millones de euros, ¿no? para establecer el corredor del Atlántico ferroviario, ¿no? Sí. Bueno, no me sorprende. Al final lo que está claro es que el sistema autonómico actual lo que nos ha llevado es que haya ciudadanos o españoles de primera y de segunda. ¿Cómo nos explicamos que en 2026 va a llegar a Castejón, un municipio de Navarra que está a 70 kilómetros de Logroño en alta velocidad, y en Logroño en La Rioja no hay visos algunos de que la alta velocidad llega aquí? Pues eso está claro, porque al final hay españoles de primera y de segunda. Y nosotros somos de segunda. ¿Usted pactaría con el Partido Popular a coste cero? Por supuesto que no. Nada, bajo ningún concepto. No. Al final nosotros nos debemos a nuestros votantes y nuestros votantes al final lo que quieren es que su voto sea respetado y sus ideas estén representadas, y lo estarán con sensatez y responsabilidad de manera proporcional al final a la fuerza que nos otorguen las urnas, ni más ni menos. Bueno, usted juega al golf, no sé si sí, algo juego, ahora poco, pero sí, me gusta desde pequeño. Sí. ¿Cómo se ha preparado para la campaña? Tenemos que despedirnos ya. ¿Cómo lo va a afrontar la campaña electoral, ¿no? Si se ha preparado de alguna manera. No, sigo más o menos con mi rutina diaria. Voy a la administración, al negocio todo lo que puedo, sigo haciendo deporte casi a diario, la vida social es verdad que se me ha reducido muchísimo, viajes por supuesto prácticamente ninguno, pero bueno, por lo general sigo con mi rutina y con mi día a día, y yo al final... Si no consiguen entrar en el Parlamento, ¿usted va a seguir al frente de Vox aquí en La Rioja? Sí, por supuesto. Yo, independientemente de lo que pase el 28 de mayo, yo seguiré al frente de la presidencia del partido, si el partido lo considera oportuno. Al final no es una decisión que dependa única y exclusivamente de mí. Pues Ángel Alda, un placer conocerle, tenerle presente, conocer también sus ideas, y mucha suerte como a todos. Gracias. Gracias, María. Buenas noches. Gracias. Nos despedimos. Mañana volveremos, queda un minuto ya para las 10 de la noche. Mañana estarán aquí los representantes de Por La Rioja. Hasta mañana, descansen. Adiós.